Presentamos la serie Verdad Presente, dirigida por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 19 al 28 de diciembre del año 2019. Tema 2. Descanso. Recibir para dar. Padre Celestial, te damos gracias por darnos a tu Hijo unigénito, nuestro maravilloso amigo, nuestro mejor amigo, quien nos guía hacia ti, nuestro maravilloso Padre. Y te pido que al dedicar este tiempo, esta mañana, a reflexionar sobre esa parte del mensaje del primer ángel, adoremos a aquel que creó el cielo y la tierra, los mares y las fuentes de las aguas. Que nos abras la mente a la importancia de esta frase en este mensaje. Y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Anoche hablamos de este evangelio del reino, que luego expondría la abominación desoladora. Y Daniel me recordaba esta mañana que la palabra abominación o desolación, ¿qué significa? Una tierra deshabitada. Una tierra deshabitada. Una tierra carente del Espíritu de Dios. Es un lugar desolado, una región desértica. Y por lo tanto es la abominación desoladora la que causa que el Espíritu de Dios sea removida del alma. Es un proceso completo, es un sistema completo y queremos ver qué es lo que trae el Espíritu de Dios al alma. Y vayamos a Apocalipsis, y quiero volver a Apocalipsis capítulo 14. Esta es la fórmula. Como ya he mencionado, Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel contiene los ingredientes para el pastel de las bodas de los redimidos. Contiene todos los ingredientes. Y una vez que se combinen la potencia de estos ingredientes, Babilonia caerá. El mensaje del tercer ángel se fundirá con gran poder. La tierra será iluminada con su gloria. Y entonces regresaremos a casa. Así, el contexto del mensaje del tercer ángel o del primer ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: miré, aquí un cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenía el nombre de su padre. ¿El nombre de su padre cuál es? ¿El nombre del padre de quién? El cordero. Su nombre, ¿cuál es su nombre? Éxodo 34, versículo 5. El Señor proclamó el nombre del Señor. El Señor, Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en bondad y verdad. Ese es su nombre. Y cuando ese nombre está aquí, podemos irnos a casa. El contexto para poner ese nombre ahí es la clave para ponerlo aquí. Y por supuesto cantamos el cántico de Moisés y del Cordero. Si el cántico de Moisés y del Cordero, no hay discrepancia entre Moisés y el Cordero. Sin embargo, el cristianismo actual habla de, Moisés es el antiguo pacto. Ya no necesitamos ese legalismo. Tenemos a Jesús. Estoy bajo la gracia. ¿Ya lo han oído? Pero cantan el Cordero de Moisés del Cordero. Aparentemente hay una armonía entre el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Cantan una armonía a dos voces. Un dúo sin notas discordantes. Así vemos en el versículo 6 los fundamentos de esta armonía entre Moisés y el Cordero. Vi a otro ángel volar en medio del cielo con el evangelio eterno. Como ya he dicho, el evangelio eterno no es un evangelio de hace 2000 años, es un evangelio eterno. Es el evangelio
que vino desde la fundación del mundo y nuestro Salvador. Fue predestinado antes de la fundación del mundo, como dice Pedro, uno de los libros de Pedro, 1 o 2, Pedro, 1 probablemente. Tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Repasaremos rápidamente estos elementos. No los voy a cubrir todos, los he tratado en otras presentaciones. Temed a Dios. Si vas a temer a Dios, necesitas saber a qué Dios, y eso es en lo que muchos de nosotros hemos estado involucrados. ¿A qué Dios temes? El mensaje de Elías. Si el Señor es Dios, entonces adórenlo, pero si Baal es Dios, adórenlo. Y al Dios de Israel, el único Dios verdadero, es aquel que tiene un hijo, su hijo unigénito. Así que debemos reconocer al Padre y al Hijo. Nuestros pioneros tenían razón, establecieron un fundamento sólido en la doctrina del Padre y del Hijo unigénito. Era un principio fundamental del cual en el White nos dijo que nuestros principios fundamentales serían cambiados. Y cambiaron en 1980, ¿no es así? Formalmente. Pero no nos detendremos en ese punto en particular. Teman a Dios y denle gloria. ¿Cómo damos gloria a Dios? Cuando coman, cuando beban, háganlo todo para la gloria de Dios. En esto se glorifica a mi Padre, en que den mucho fruto. ¿Cómo damos fruto? Por el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todas estas cosas para dar gloria a Dios. Es necesario conocer la gloria de Dios. Y Jesús nos dice en Juan capítulo 17, te he glorificado en la tierra. El carácter de Cristo manifestado en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento es la medida con la que damos gloria a Dios. Es en este carácter manifestado en el que debemos meditar y contemplar a nuestro Señor. Seremos transformados a la misma imagen, como dice el Espíritu del Señor. Y cuando conocemos quién es el Dios verdadero y sabemos cómo es, entonces estamos listos para entrar en juicio. La hora de su juicio ha llegado. Juzgamos su carácter y quién es por lo que nos ha sido revelado. Y cuando hayamos hecho esto, entonces adoraremos a aquel que creó el cielo y la tierra, las estaciones, las fuentes de las aguas. Esta es la fórmula para conocer quién es Él, para saber cómo es, para sellar nuestro juicio sobre este asunto en particular y luego recibir su espíritu en toda su plenitud, para que en nosotros more corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No somos coherederos con Él? La unión es con Cristo. Esta es la fórmula y es bastante simple si lo planteas así. ¿Quién es Él? ¿Cómo es? ¿Estás seguro? Recibe mi espíritu. Y luego Babilonia cae. Así es. Solo quería presentar nuestra presentación en el contexto de adorar a aquel que creó el cielo y la tierra. Al observar el griego de adorar a aquel que creó el cielo y la tierra, los mares y la fuente de las aguas, en realidad es casi una cita directa de donde Éxodo 20. Esto nos da una pista sobre el 4º mandamiento. Así que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es tu día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que tenemos esa conexión. El mar y todo lo que hay en ellos hay. Reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como joven guardador del sábado, recuerdo el día de reposo para santificar. ¿Cómo santificas el sábado? Si recuerdas santificarlo, entonces, ¿cómo lo santificas? No recibí el memorándum, no por obras. ¿Cómo santificas el sábado? Recuerdo que en mi experiencia de conversión iba a la iglesia. Ok, bien, está bien.
Podemos hacer esto. Bien, no voy a pensar en nada mundano hoy. Ir a la iglesia y la gente está hablando de sus autos. No puedo ir allí y no quiero pensar en estas cosas ni en la gente que hablando de programas de televisión. Intento santificar el sábado y llego al fin del día y pienso. Llega el atardecer. ¡Qué sábado tan maravilloso! ¿Alguien se siente identificado? Ok. ¿Vas a decir algo, Gary? Comunicándonos con quien nos creó. La comunión. Sí, claro, oración. Oré mucho, Gary. Oré mucho. Descansando verdaderamente espiritualmente en su amor. Bien. Descansando en su amor. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Eres santo? ¿Hay alguien aquí que sea santo? ¿Eres santo? Por naturaleza, por herencia, ninguno de nosotros es santo. Entonces, ¿cómo santifican el sábado los seres impíos? El sábado es en realidad recibir santidad. Cuando Moisés estuvo ante el Hijo de Dios, ante la zarza ardiente, ¿qué le dijo? Quítate los zapatos, porque el suelo donde estás es santo. Así que la presencia de Jehová es santa. ¿El aliento? Aliento. Éxodo 31:17, en sábado. Descansó y se sintió renovado al respirar. Guardar el sábado es tener la mente abierta al soplo especial del Espíritu de Dios que trae santidad. Así que guardar es en realidad recibir. Recibir el día de reposo en su santidad. Recibir mi santidad. Y como vemos en Génesis 2, dice que en el versículo 3, que el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó. Algunas traducciones modernas dicen que bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado es nuestro recordatorio de que somos seres relacionales, que dependemos de nuestro Padre para todo. Cuando recibes por fe de otro, entras en el descanso de ese don. ¿No es así? Eso es lo que significa descansar, recibir el Espíritu. Y esta es la pregunta, supongo. Quiero desviarme un poco del tema del descanso, porque el descanso no es algo que se puede fabricar. No hay nada en el corazón humano que pueda fabricar descanso. En presentaciones anteriores he hablado de mi formación como observador del sábado. Y tengo esta referencia a la que me refiero como el sábado de Yoda. ¿Qué es el sábado de Yoda? Bueno, Yoda es un maestro de la meditación. Y de joven, guardián del sábado, me enseñaron que hay que meditar en Dios y sus obras. Y al meditar en Él, por ósmosis se recibe la santidad. Pero es mi esfuerzo por meditar lo que me lleva a esto. Quizá no entendí bien una vez más. No se hace así. Deberíamos meditar en Dios y su obra, ¿no? Pero ¿cuál es la motivación por la que meditamos en estas cosas? Así que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Cómo se santifica algo por Dios? Por su presencia. Entonces hay un elemento en el cual Dios está presente en el sábado de una manera que no está presente en ningún otro día de la semana. ¿Cómo es posible? ¿Es cierto que la presencia de Dios habita el sábado más que cualquier otro día de la doble porción? ¿Sí? Este es el principio de la observancia del sábado. Una conciencia de la presencia de Dios.
¿Significa eso que en el sábado hay un derramamiento del Espíritu Santo mayor que en cualquier otro día de la semana? Tendría que serlo, ¿no? Tendría que haber un derramamiento del Espíritu Santo mayor en el sábado que en cualquier otro día de la semana. Y este es el punto en particular que empezamos a encajar con lo que muchos de nuestros detractores nos dirían cuando afirmamos que el sábado es el sello de Dios. Y yo diría, oh no, no lo es. Efesios 1:13 dice que están sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo es el sello. Pero como hemos aprendido en el modelo divino, no hay dicotomía, porque el Espíritu Santo quien te sella en el sábado. Porque el sábado es, como dijo Abdías, la doble porción del Espíritu Santo. Cualquier otra forma de guardar el sábado que no sea recibir el don del Espíritu Santo es legalismo. Es una creencia de que recibirá la presencia de tu Padre a través de su Hijo, a través del Espíritu de su Hijo, que estás recibiendo su presencia, y al recibir su presencia eres hecho santo. Santifícalos a través de mi sábado. Eso es lo que dice Ezequiel 20, versículo 12. Además, también les di mis sábados para que fueran una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Hecho santo. Entonces, el elemento en el cual el sábado está trayendo el proceso de santificación, obviamente tu palabra es santificadora, sí, pero en el sábado se convierte, porque es un señal entre mí y tú para que sepas que yo soy el Señor tu Dios. Ezequiel 20:20. Así es como obtenemos la visión 20:20. Iba a llevarlos a otro punto, ¿no? Cuando Jesús hablaba en Marcos capítulo 1, las primeras letras rojas que leía allí, veamos el capítulo 1 de Marcos. Los historiadores creen que Marcos fue el primero de los evangelios en escribirse. Y es interesante que grandes porciones de la epístola o del evangelio de Marcos se repiten en el evangelio de Mateo, si se fijan en eso. Y las primeras letras rojas del libro de Marcos son las palabras de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Qué dice después? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Bien. Es hora de arrepentirse. ¿Cómo se arrepienten? Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Bien, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Y qué dice Hechos capítulo 5, versículo 31? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que cuando Jesús dice que nos arrepintamos, no es algo que se hace, es algo que se recibe. Es un regalo. ¿Has leído la declaración del Espíritu de Profecía? Dice que cuando Jesús dio los pasos necesarios de arrepentimiento, conversión y fe por la humanidad. En el Jordán para ser bautizado. ¿Sabes que tu bautismo en sí mismo es completamente inútil? Completamente inútil en sí mismo. Pero como reconocimiento del bautismo perfecto de Cristo, nuestro bautismo es vigorizado por el Espíritu de Dios. Es bendito, es Cristo. Solo la ofrenda perfecta de Cristo es aceptable a Dios. Nuestra ofrenda, de ninguna manera, como dice nuevamente el Espíritu de Profecía, si tomas todo lo que es noble, bueno, santo y justo en el hombre y lo ofreces a los ángeles como parte de tu salvación, sería rechazado como traición. No hay nada que puedas hacer para añadir a tu salvación. Te ha sido dada.
Así que el arrepentimiento es un regalo. Y si el arrepentimiento es un regalo, entonces la observancia del sábado es un regalo. Este es el punto donde guardar el sábado es en realidad recibirlo. Y fue justo bajando la colina en casa de Gary donde acuñé la frase: receptor de fiestas. Soy un receptor de fiestas porque el sábado es la primera de las fiestas, ¿no es así? Levítico 23. Sábado más completamente. Soy un receptor de las fiestas, porque lamentablemente la palabra guardar se ha vuelto un poco como la palabra gay. Se ha malinterpretado, se ha cambiado su significado original. Y guardar significa que tienes que hacer algo, pero no en la Biblia. Guarda o protege los límites del sábado. Presta atención. Aquí es donde tenemos la declaración. Testimonios 2, página 704 en inglés, párrafo 3. El cielo me fue representado como contemplando y velando en el sábado. A aquellos que reconocieran las exigencias del cuarto mandamiento y observan el sábado, los ángeles estaban marcando su interés y alta estima por esta institución divina. Así que aquellos que viven en un estado de anticipación cuando se acercan la noche del viernes, aquellos que están en anticipación están abriendo sus almas. Abren la cavidad de su alma para recibir la llenura de esta doble porción del Espíritu en el sábado. Y según tu deseo de tener, serás lleno ese día. Así que toda tu limpieza y preparación del viernes por la tarde no vale nada para Dios, salvo que demuestra tu alegre anticipación por la venida del Rey. Pero quieres estar listo, estás ansioso. No es una tarea, no es un... ¿Qué pasa el viernes por la tarde? ¿Pasa eso a veces? ¿Pasa alguna vez? ¡Rápido, rápido, prepárate! ¿Alguna vez te pasa algo así? ¿Te pasó cuando eras niño? ¡Queda 2 minutos! ¡Hazlo rápido! ¡Apaga la televisión! Eso no es anticipación. Eso es el infierno. Aquellos que santifican al Señor Dios en sus corazones mediante un marco mental estrictamente devocional mío. Siempre que escucho la palabra estricto, mi mente se aclara. Cuando el profeta usó la palabra estricto, me confundo. ¿Qué es un marco mental estrictamente devocional? Estás enfocado. Tienes intención. Cuando 2 jóvenes amantes se miran a los ojos, tienen un marco mental estrictamente devocional. ¿No es así? Estrictamente devotos, dedicados el uno al otro. Creo que a esto se refiere. Con una mentalidad estrictamente devocional, quienes procuraban optimizar las horas sagradas para guardar el sábado al máximo de sus posibilidades y para honrar a Dios considerando el sábado como una delicia, los ángeles bendijeron especialmente con luz, salud y fuerza. Ahí está el mensaje de salud. La observancia del sábado es el mensaje de salud. Porque donde está el Espíritu de Dios hay sanidad, salud, fuerza y alegría. Pero hay que recibirlo, hay que recibirlo. Pero queremos ir a la pregunta más profunda. Me gusta hacer esta pregunta. Estaba caminando con un buen amigo en Serbia. Le pregunté, ¿descansa Jesús el sábado? Si Jesús no descansa el sábado, ¿entonces el Padre descansa el sábado? Si el Padre y el Hijo no descansan el sábado, ¿de dónde obtenemos nuestro descanso? ¿Acaso nos estamos volviendo unos locos? Y esta es la esencia de Éxodo, capítulo 31, versículo 17. Es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre.
Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. ¿Descansó Dios el séptimo día? Descansó el séptimo día y reposó. Ahí está tu observancia del sábado. Solo quiero reiterar este punto una vez más. ¿Quién es el agente de la creación? ¿Quién creó los cielos y la tierra? El agente de la creación, el Hijo de Dios. Todo lo que fue creado y podía ser creado fue hecho por el Hijo, el Verbo. Él ordenó y se mantuvo firme. El Hijo había creado todas estas cosas, y así cuando el Hijo creó los cielos y la tierra que vemos y todo lo demás en el séptimo día, ¿qué hizo el Hijo? ¿Dónde mora el Hijo? En el seno del Padre. Juan 1:18. El Hijo unigénito mora en el seno del Padre. Así que en el séptimo día, en comunión con su Padre, descansando, porque descansan, y cuando descansan pasan tiempo juntos, y el Hijo mora en el seno del Padre. Y el Padre le dice a su Hijo, Hijo, esto es bueno. Bien hecho. Esto es realmente bueno. Y el Hijo descansa en la palabra de su Padre. Porque cuando el Padre dice que es bueno, es bueno. Y como el Padre es el Dios de Jesucristo, Jesucristo dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Puesto que el Padre es el Dios del Hijo, cuando Dios habla a su Hijo, el Hijo descansa en el seno de su Padre. Y simplemente dice, wow. En términos bíblicos, ¿qué dice? Apocalipsis 3:14. Amén. Él es el amén. Amén. Descansa en el seno de su Padre y recibe su palabra, porque Cristo pudo haber dicho, ¿no son estos grandes cielos y la tierra que he creado con el poder de mi mente y para la gloria de mi majestad? Podría haberlo dicho. Podría haberlo dicho, ¿no? Pero así como Jesús recibe todas las cosas del Padre, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo la vida en sí mismo. Y cuando el Hijo reconoce que todo lo que tiene lo recibió de su Padre, no se gloría en las cosas que ha creado, sino en su Padre, quien le dio todas las cosas. Y en la persona de Jesucristo tenemos al divino guardador del sábado. Tenemos al divino creador del sábado. Y por eso creo que a Jesús se le llama Señor del sábado. No dice que el Padre sea Señor del sábado. El Padre es quien da la experiencia del sábado. Cristo es quien recibe el sábado. Él es el primero de todos los que lo reciben y mora en el seno del Padre. Y en esta experiencia de descanso de su Padre, Él comparte su descanso con todos nosotros. Para que en Cristo todas las cosas permanezcan unidos. Colosenses 1:17 dice, en Él todas las cosas subsisten, en Él todas las cosas subsisten. Esa es la experiencia del descanso sabático. Así que es el descanso de Cristo. Es un regalo para nosotros cada sábado. Porque no puedes fabricarlo, no puedo fabricarlo, no hay nada que puedas hacer para que el descanso venga a ti. Debes entrar en el descanso de otro, quien es el Padre de todos los que se someten al único Dios verdadero. Descansando durante la semana puedes entrar en un descanso más profundo. Descansándolo durante la semana. Sí. Cuando descansamos en Él durante la semana, mañana y tarde, podemos recibir la porción de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día, que es el sacrificio de la mañana y de la tarde, para gustar de ese descanso. Porque Dios vino a Adán en el fresco del día o por la tarde para dar su espíritu. El fresco o el ruaj del día es un momento en que el espíritu vendría mañana y tarde. Y estás gustando de esas cosas en preparación para la doble porción del Espíritu Santo cuando Cristo se recueste. Ya he hecho esta pregunta antes. Es una pregunta muy íntima, ¿verdad?
¿De verdad Jesús se recuesta en el regazo de su Padre el sábado? ¿No es eso lo que Juan, el discípulo, hizo con Jesús? Y cuando Jesús se recuesta en el regazo de su Padre, con la cabeza apoyada en el pecho de su Padre y está en el abrazo, el Padre rodea a su Hijo con sus brazos y escucha las palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Dónde más querrías estar? Y esta es la belleza y lo maravilloso de la doctrina del Hijo unigénito de Dios, es que Él es capaz de entregarse completamente a otro. Entregarse completamente a otro y descansar completamente en otro. Y en esta acción, Él nos da esta capacidad de entregarnos completamente a Él. Él infunde su espíritu sobre nosotros, el espíritu de quien se ha entregado completamente a la fuente, la gran fuente de todo. La fuente de todo, en la fuente de todo, siendo el anciano de días. Sumisión, obediencia, confianza en la gran fuente de todo, el Padre, el anciano de días. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Esta palabra descanso en griego anapausis, en hebreo sábaton. Les daré el sabatón, porque lo poseo, porque soy quien lo creó. Soy el gran, y en este sentido, Jesús es la fuente de toda observancia del sabatón. Reposa en Él, proviene de Él, y no de ningún otro lugar. Él toma para dar. Todo lo recibe y todo lo da. Deseado de todas las gentes, página 21 en inglés. La ley de vida en el universo. A través del Hijo unigénito, la vida del Padre fluye hacia todos. Pero es a través del filtro del Hijo unigénito que se produce esa experiencia de descanso. Y así, cuando Lucifer se sale del canal del Hijo de Dios, no hay descanso para los malvados. Satanás dice: subiré al cielo, seré como el Altísimo, seré como Dios. Y me apartaré del reposo que solo se encuentra en Cristo. Es como un espíritu que vaga por el desierto buscando descanso y no encuentra. Porque solo se encuentra en Cristo, porque solo se puede encontrar descanso cuando uno se entrega a la fuente de toda vida. Y Cristo es quien lo hace por nosotros. Por eso la doctrina del Hijo unigénito está íntimamente ligada a una verdadera comprensión de la observancia del sábado. No se puede entender sábado sin Él. Porque como solía entender al leer el Salmo 121, el Señor no se adormece ni duerme. Yo trabajo y mi Padre trabaja. Juan 5:17. Y al interpretar estos versículos, entendí que Dios no deja de trabajar, sigue trabajando. Y yo pierdo el elemento del reposo. Es cierto que Dios obra en sábado, ¿no es cierto? Él sustenta toda la creación, absolutamente. Así que es realmente importante entender que es la herencia del Hijo lo que nos abre a la comprensión de la verdadera recepción del sábado. Porque el Hijo ha recibido todo de su Padre y por lo tanto descansa en su Padre, descansa en el seno de su Padre. Y en ese descanso Él hace más obra por el universo de lo que se podría hacer de cualquier otra manera por su descanso. Y por supuesto, el Padre descansa en el sábado. Cuando mi Hijo descansa en mi seno, tengo un gozo inefable y estoy en descanso. Aquel que traje al mundo a través de mi esposa, descansando en mis brazos, es el cielo. Ese es el descanso del Padre.
¿No es así? Nos están dando el espíritu. Él les está dando su espíritu de descanso. En realidad todo se reduce a la identidad, porque cuando descansas en ella puedes actuar con confianza y no dependes de las circunstancias. No importa cuál sea tu situación, puedes descansar en la seguridad de su amor e identidad. Esto nos lleva al siguiente punto, ¿no es así? Y por eso el camino de quienes hemos estado siguiendo este mensaje comienza con la guerra de identidad. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Hazlo algo. Haz algo. Jesús dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es esa palabra que había oído? Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Descansó en esa palabra y al descansar en ella y recordar su identidad pudo repeler al diablo. Y como dijo Craig en su última presentación, cuando aceptó que era hijo de Dios, cuando su identidad le fue revelada, pudo ir a casa y descansar. No puedes ser un receptor del sábado a menos que sepas que eres hijo o hija de Dios. A menos que lo tengas claro. Soy hijo de mi Padre me ama. No por obras, ni por nada de lo que haya hecho. Ninguna de esas cosas me hace. Soy su hijo, soy su hija, porque Él me lo ha dado todo. Esa es la única manera de convertirse en un receptor del sábado, un observador del sábado. Desafortunadamente, en mi experiencia como observador del sábado, particularmente porque descubrí los consejos del libro sobre dieta y alimentación, y me uní a la policía del queso, revisando las mesas de la gente a mi alrededor. Leí que el queso no debe introducirse en el estómago. Ahora está escrito allí. Haz lo que quieras con él. Pero la verdad es que tenía todas estas cosas que podía hacer para complacer a Dios. No, sigo opinando que el queso no debe introducirse en el estómago, pero no es mi asunto ir por ahí diciendo a los demás qué deben hacer, cómo deben comer y lo que sea. Y el estado en el que me encontraba cuando descubría queso en la mesa de otra persona era peor que comer el queso mismo. Algo para tener en cuenta. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Este principio del sábado y el descanso está íntimamente ligado a nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, en la identidad del Hijo de Dios. Y es por eso que en el principio, necesito conectar esto. Permítanme conectarlo porque comenzamos con el mensaje del primer ángel. Comenzamos con los 144,000 y los 144,000 tienen algo en común con un hombre llamado Enoc. Y vemos Patriarca de Profetas, página 84 en inglés. ¿Por qué es importante Enoc para los 144,000? Caminó con Dios y fue llevado sin probar la muerte. ¿Qué es lo que le sucede a los 144,000? Pero ¿qué fue lo que llevó a Enoc a vivir esa experiencia? ¿Lo que le permitió entrar directamente al cielo? Esta es la clave y se relaciona con la identidad. De Enoc está escrito que vivió 65 años y que engendró un hijo. Después de eso caminó con Dios 300 años. Durante estos primeros años, Enoc amó y temió a Dios y guardó sus mandamientos. Fue uno de los santos y los preservadores de la verdadera fe, los progenitores de la simiente prometida de los labios de Adán. Había aprendido la oscura historia de la caída, alentadora historia de la gracia de Dios, como se ve en la promesa. Y confiaba en la venida del Redentor, pero después del nacimiento de su hijo. ¿Qué? Tras el nacimiento de su hijo, Enoc alcanzó una experiencia superior. Se sintió atraído a una relación más estrecha con Dios, comprendió mejor sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Enoc encontró la salvación a través de su hijo. ¿No?
Y sigue, ¿no? Solo estoy recalcando algo. ¿Encontró Enoc la salvación a través de su hijo? Su hijo fue un canal que Dios usó para enseñarle una lección importante sobre su propia relación con su padre como hijo de Dios. El punto que enfatizamos aquí es que a través de la relación con su hijo, pudo experimentar una relación más profunda y comprender quién era Dios y cómo obraba. Y por eso Elías volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, para no maldecir la tierra. Es esta comprensión relacional de cómo estás conectado con Dios y que te hace aceptable a sus ojos. ¿Qué tenía mi hijo para demostrarme que era mi hijo? Nada. Simplemente tenía que creerlo. Quería prodigarle todo, darle todo. Cuando hizo algo malo, estuve tentado a retirar mi bendición. Muy tentado. Pero Dios me recordó que no te he retirado mi bendición. Y veamos tu historial. No es muy bueno. Así que no retires tu bendición. Abraham necesitaba una bendición después de masacrar a quienes se llevaron a su sobrino. Sí, después de masacrar a toda esa gente, Abraham sabía que necesitaba esa bendición. ¿Sabes? Interpretamos esa bendición de Melquisedec sobre Abraham como bien hecho. Mataste toda esa gente. No vine a destruir, sino a salvar. Abraham necesitaba la bendición de su padre. Sé por qué hiciste esto, Abraham. Abraham, estabas en tu celo, querías proteger a tu sobrino. Y ahora tienes todas estas horribles imágenes. Los patriarcas y profetas dicen que él tenía estas terribles imágenes de hombres muriendo en agonía mientras él los atravesaba con su espada. Trastorno de estrés postraumático. Abraham necesitaba ser bendecido. Es muy diferente de lo que pensábamos. Así lo entiendo. Ahora necesitaba la bendición de su padre. Volviendo a Enoc. Enoc alcanzó una experiencia superior, fue atraído a una relación más estrecha con Dios, comprendió más plenamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios al ver el amor del niño por su padre. Es simplemente confiar en su protección. Eso es sábado, ¿verdad? Es sábado. La simple confianza y su protección al sentir la profunda ternura de su propio corazón por ese hijo primogénito. Aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios por los hombres en el don de su hijo. Empezó a ser capaz de medir el costo de su salvación al darse cuenta de cuánto amaba Dios a su hijo unigénito y cómo estaba dispuesto a entregárnoslo, a reclamarnos para sí mismo. Y sin duda le quebró el corazón. ¿Cómo pudiste renunciar a eso? Lo que era más preciado para ti con tal de salvarme, una mota de polvo. Ese es un amor insondable y sin embargo este es el Dios que se nos proclama en las Escrituras. El amor infinito e insondable de Dios por medio de Cristo se convirtió en tema de su meditación de día y noche y con toda la eternidad de su alma procuró revelar ese amor a las personas entre las que vivía. Esa es nuestra misión si decidimos aceptarla. Y esa fue la experiencia que tuvo que vivir. Así que esa es la experiencia sabática que recibimos del Espíritu. Pero este es el Evangelio del Reino, el que nos despierta a la realidad de que somos desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, porque no somos abnegados. Nos irritan quienes nos hacen las cosas de manera diferente, se interponen en nuestro camino, ocupan nuestro espacio y usan nuestros recursos, y luego miramos a Cristo y cómo Él está lidiando con las cosas y nos convencemos con la esperanza de que necesitamos cambiar. ¿Cómo nos convence el Evangelio? El Evangelio, esas son buenas noticias. ¿Cómo nos convence? Juan 16:8. Porque como dice Romanos 5:20, solo encontrarás gracia donde abunda el pecado. Él es el único lugar donde encontrarás gracia. No la encontrarás en ningún otro lugar. Eso requiere un poco de procesamiento, ¿no? Se siente como
La ley y el evangelio siempre obran juntos. Moisés y el Cordero cantan en armonía. La administración de la muerte y la administración de justicia. Profundizaremos en esto, pero por ahora diré esto. La ley es un ayo para llevarte a Cristo. La mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos que odiaban a Cristo, aún así hicieron la obra de Cristo, porque la llevaron a Cristo. La gente dice, bueno, necesitan dos para bailar el tango. ¿Por qué no llevaron al hombre allí? ¿Su pérdida? Ella se salvó, él no. A los fariseos no les importó. Seguían la letra de la ley porque la letra mata. Pero ella necesitaba morir en el espíritu para recibir vida en abundancia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que incluso los fariseos, en su ciega ira y odio hacia Cristo, siguieron la orden de Cristo, incitando a esta mujer y la trajeron ante él. Así que Juan 16:8 dice, cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra que debe hacerse. Así que si alguien te dice, oh, no estoy bajo el antiguo pacto, estoy bajo el nuevo pacto, te está quedando corto porque no puedes entrar en el nuevo pacto sin pasar por el antiguo pacto. No puedes llegar allí porque es el antiguo pacto, que es el ministerio de muerte, que te lleva a la vida. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, no puede resucitar a una nueva vida. La muerte procede a la vida, pero la letra mata y el espíritu da vida. Y profundizaremos esto y por qué es tan importante entender este punto. Así que lo más importante que tenemos que aprender en nuestro gran desafío que tenemos en nuestra mentalidad y comprensión del espacio de trabajo es que donde abunda el pecado, ¿cómo reaccionamos? Donde abunda el pecado, nos inclinamos como un toro y lloramos o culpamos a alguien por intentar obtener expiación a través de otro. Pero en ese preciso momento, cuando el pecado abunda en nuestras vidas y nos sentimos más vencidos, si sabemos que somos hijos de Dios e hijas de Dios, simplemente encenderemos el interruptor, lo activamos y decimos, donde abunda el pecado, creo que la gracia de Dios abundó mucho más. Y si puedes mirar fijamente a la cara de todo tu pecado y decir, soy hijo o hija de Dios, aunque me has vencido, Satanás, me di absolutamente inutilidad para mi Padre Celestial, no me has desconectado de mi identidad como hijo e hija de Dios. Y en ese momento estás sellado, porque una vez que has enfrentado tu pecado y has dicho, creo en la palabra de Dios, pero soy hijo solo por fe, Satanás no puede hacerte nada más. Lo único que puede derrocar eso es que usurpes el juicio de tu Padre, te sientes en el trono de Dios, en el templo de Dios, pretendiendo ser Dios y juzgándote a ti mismo, aparte de lo que Dios ha juzgado en tu caso. Y esto es lo que hizo Caín. Mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonado. Se sentó en el trono del templo y decidió su propio caso. Decidió que era imposible que Dios lo perdonara y por lo tanto perderá la vida eterna. Creo que muchos de nosotros hemos estado en esa situación. El pecado imperdonable es mi determinación de no creer en Dios, de no recibir la fe de Jesús. Solo quiero concluir esto. Estamos conectando el evangelio del reino, viendo la abnegación de Cristo y su cruz en la agonía, y pensando que hoy otros 125,000 bebés serán asesinados en el vientre materno. ¿Saben que el lugar más peligroso para vivir en este mundo es el vientre femenino? Ese es el lugar más mortífero para vivir ahora. Cada año más de la mitad de la población humana es asesinada. No hay otra forma de muerte tan alta en ningún lugar. Y cuando llegamos a ese punto,
Sabemos que estamos cerca porque el lugar que se supone es el santuario de la vida se ha convertido en el templo de la perdición para muchos niños. Y Cristo sufre todo eso, se niega a sí mismo y sigue dando su aliento. ¿Se imaginan que sigue dando aliento al pedófilo, a la persona que lleva a otros al pecado? Y sigue dándoles aliento. Ni siquiera sé si les permite vivir como si él no existiera. Es la cantidad de libertad insondable que les da. Y él continúa permitiendo que sus ángeles los protejan hasta cierto punto con sublime gracia. Esta es la revelación de la cruz la que te causa. Y aquí es donde debemos llegar a Mateo capítulo 5. Cuando veas la cruz, podrás comenzar a recorrer el proceso de Mateo 5. Porque cuando miras hacia la cruz, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque ves que eres pobre de espíritu. Cuando no tienes esta cruz de la abnegación durante más de 6,000 años, entonces no eres pobre de espíritu. Eres rico, te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. ¿Acaso me jacto? Soy adventista del séptimo día, no necesito nada. Iremos al cielo con un tobogán de cáscaras de plátano. Lo haré. Estoy conectando con A.G. Daniels. Estoy conectando con la realeza adventista. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Bienaventurados los que lloran, si abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque serán consolados. ¿Por quién? ¿Quién es el consolador? Jesucristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así fue como Dios creó en los primeros 3 días de la creación. Creó un vacío. Luego en el cuarto, 5 y 6 llenó esos espacios. La administración de la muerte abre nuestro corazón. Crea un vacío para luego llenarlo con su espíritu. Por eso el memorial de la creación es el memorial de la redención. Es el mismo proceso de crear un espacio para que Él pueda llenarlo. Lo llenó consigo mismo para entrar en ese espacio. Y así el sábado será la gran prueba final en el gran conflicto entre el bien y el mal. Así debe ser. Ojalá me lo hubieran explicado cuando era joven, guardián del sábado. Sabía que el sábado era una bendición, sabía que Dios lo santificó, pero nunca lo había comprendido plenamente. No comprendía que el sábado es el don del Espíritu Santo. Si lees la cita que dice que en los últimos días el Espíritu Santo caerá sobre la gente y ni siquiera lo notarán. Cada sábado el Espíritu cae en doble medida y la mayoría de la gente lo desconoce, incluyendo a la mayoría de los adventistas. Desconocen que el derramamiento del Espíritu Santo ocurre en sábado y ni siquiera lo saben. Proveniente de aquel que reposa en el seno de su Padre, ese Espíritu se derrama y como veremos, estoy seguro de que veremos más adelante, esto se magnifica en la luna nueva y las fiestas 3 veces al año, donde el Espíritu se derrama y en una medida aún mayor. Y en el tiempo de los tabernáculos hubo un aumento de 100 veces, 9 veces el sábado que cae septiembre y octubre, y los adventistas no saben nada al respecto. Está cayendo a nuestro alrededor. Agua por todas partes sin ni una gota para beber. La lluvia temprana es maestro de justicia a través de la palabra. Amén. Ese es precisamente el punto de recibir esa palabra, de recibirla nosotros mismos. Y por supuesto, cuando Cristo habla, hay una vibración, una onda sonora que transmite una vibración. Y a medida que esa vibración llega al alma y nos llenamos de esa vibración, nos llenamos de esa frecuencia que comandó la tierra, entonces nos aquietamos cuando Él dice, paz, aquieta, quieto. Hay una vibración tangible, porque cuando Jesús dijo paz, quieto, las olas se calmaron.
porque la vibración de su voz les habló y ellas respondieron al sonido de su voz. Hablaremos más sobre eso. Hablaremos más sobre esto esta noche. Así que cerramos. Oro para que podamos comprender mejor el sábado y su importancia, su conexión con nuestra identidad, la lucha de la identidad contra la verdad del Hijo unigénito, el Padre y su Hijo unigénito. Esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esos requisitos para comprender el descanso sabático son de que Cristo realmente descansa en el seno de su Padre y es un regalo que recibimos de Él, no es una obra que hagamos. No podemos santificar el sábado, es un sábado que nos santifica cuando lo recibimos en nuestras vidas. Así que cerramos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco esta revelación del sábado. Y por supuesto en el corazón de la palabra sábado es la palabra Abba, la fuente del sábado y del Señor Jesús. Tú eres el Señor del sábado, el Hijo del Hombre también es el Señor del sábado porque descansa en el seno del Padre. Y es tu descanso en Él lo que recibimos por tu Espíritu, el Consolador. Y abrimos nuestros corazones para recibirlo. Y ahora, Padre, hay anticipación. Estamos en jueves y nos acercamos al sábado, la doble porción. Queremos abrir nuestros corazones, queremos estar listos, queremos estar preparados para esa doble porción de tu Espíritu. No queremos perdérnosla para poder escuchar la Torá en sábado y esa lluvia caerá sobre nosotros y seremos santificados, transformados y sellados. Y te agradecemos en la maravillosa noche de Jesús. Amén.